Buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Ethel Gersi, yo soy psicóloga especializada en desarrollo infantil. El tema del cual voy a hablarles hoy día es ¿por qué narrar, leer y ofrecer cuentos a los niños? Y he organizado el contenido de manera que sea útil para docentes, tanto como para padres y madres de familia, y espero que sea de su agrado y los ayude tanto en las tareas de crianza como de educación de los niños. Para empezar con esta charla voy a contarles un cuento que se llama El inventor de monstruos, un cuento corto sobre el valor de los cuentos que es de Pedro Pablo Sacristán. Ramoncete no quería aprender a leer. Tantas letras juntas le parecían un aburrimiento enorme y no terminaba de entender por qué muchas personas mayores y muchos niños disfrutaban tanto con la lectura. Él miraba las letras y no veía nada interesante. A él lo que más le gustaba era imaginar y dibujar monstruos y bichos terribles. Por eso siempre iba a pasear a la tienda de disfraces de Don Mostrocho. Le encantaba aquella tienda, porque Don Mostrocho era capaz de inventar disfraces de los monstruos más alucinantes, y cada año tenía muchos nuevos monstruos, con lo difícil que era para Ramoncete inventar uno nuevo. Aquel día que pasó por la tienda, encontró que el dueño Don Mostrocho estaba leyendo muy concentrado un libro. Y eso sí a Ramoncete le llamó la atención. ¿Por qué lee tanto si los libros son tan aburridos?, le dijo al entrar. Sorprendido, Don Mostrocho le repreguntó: ¿a ti no te he contado mi secreto? Mira lo que estoy leyendo, le dijo, y le enseñó un libro a Ramoncete. ¿Qué ves aquí? El niño comenzó a leer con cierta dificultad y a mirar con desgano. No, no, le dijo Don Mostrocho, tienes que mirarlo todo. Si quieres puedes alejarlo un poco, incluso puedes darle vueltas. ¿No ves algo diferente? Al momento Ramoncete lo vio. Las líneas y letras de aquella página formaban un gran dibujo que le recordaba a un dinosaurio. Una enorme sonrisa se dibujó en su cara y comenzó a pasar las hojas. Y descubrió muchas otras figuras en cada página según se alargaban y se acortaban las líneas. Y sin dejar de imaginarse que podían ser monstruos, animales o fantasmas, todos fueron apareciendo. Ahora, dijo Don Mostrocho, guiñándole un ojo, ya sabes cómo invento tantos disfraces de monstruos. Lo único que tienes que hacer es leer las páginas y luego mirarlas para descubrir el monstruo que esconde. ¿Sabías que todos los libros tienen algo especial? Solo hay que saber mirarlos. Ramoncete sonrió y se despidió, ilusionado con su nuevo descubrimiento. Y desde aquel momento era raro no encontrarlo con un libro en la mano, aprendiendo a leer y buscando las figuras que escondía y los miles de cosas nuevas que él podía aprender. El tema que voy a compartir con ustedes se refiere al valor de la narración y de leer y ofrecer cuentos a los niños. Por ello les empecé con el cuento de Ramoncete. El personaje que les acabo de presentar amó y disfrutó a los libros cuando descubrió el placer de leerlos. Y este cuento será nuestro punto de partida en esta charla, porque lo que yo deseo es transmitirles mi convicción de que los niños amarán los libros según las oportunidades que tuvieron desde la más temprana infancia para relacionarse con ellos y aprender a quererlos. Ahora estamos viendo una imagen que nos habla sobre la neurociencia. En los diferentes países del mundo, hoy en día hay programas que buscan conectar a los niños pequeños con el placer de los libros, entregando material de apoyo a los padres y capacitando a los docentes para el mejor uso de los libros para niños, los libros de literatura infantil. Y esto es porque la neurociencia, los estudios de resonancia cerebral, nos están evidenciando que el cerebro infantil se activa con el lenguaje en sus diversas manifestaciones y aspectos, desde la escucha de la lengua oral y escrita, como cuando nosotros los adultos leemos para ellos y cuando ya ellos aprenden a leer. La neurociencia nos confirma que así como los niños se nutren fisiológicamente con una alimentación saludable y apropiada a su edad, también se nutren con las palabras y con el lenguaje en sus diversas manifestaciones. Los estudios de la neurociencia nos muestran que los niños a quienes sus padres les leen y que tienen acceso temprano a libros, logran una estructura cerebral de mayor calidad. Recordemos que el desarrollo cerebral de los seres humanos en general
es más acelerado en los primeros años de vida, y poco más del 80% de la estructura cerebral se consolida en los primeros 5 y 6 años de vida. Ahora vamos a conversar sobre los libros juguete. Estos son los libros que son más pertinentes y apropiados para los niños pequeños. El universo de los libros en el mundo infantil es amplio, muy diverso, y en el caso de los bebés y niños más pequeños, encontramos los libros juguete que cumplen una función lúdica, recreativa y de aprendizaje, que los va acercando y familiarizando con el libro como objeto para mirar, para explorar y para disfrutar. Estos son libros animados que tienen incorporadas texturas, muñecos, muñecos tipo títere para que el niño lo manipule y a veces un texto breve y a veces ningún texto. Algunos de ellos invitan a una interacción, a abrir puertas para descubrir algo detrás, a apretar un botón que emite un sonido o palabra. Generalmente son palabras onomatopéyicas, sonidos onomatopéyicos que sorprenden a los niños. Todo ello desde una mirada de aprendizaje, pero lo importante es que todos estos libros estimulan los diversos canales sensoriales de los niños. Otros beneficios que se pueden considerar, además de que acerca a los niños a los libros, como ya se los dije, es que despierte el asombro y el interés por conocerlos. Los invita a explorar, a manipular. La imagen que tenemos ahí es un niño que está con un libro juguete que cuando se abre por completo, lo que aparece es una imagen, una representación, ¿no? Que puede ser en algunos casos de un bosque, de un castillo, pero es una escena completa. Y el niño allí, como ustedes están pudiendo mirar, explora con los dedos, toca. Entonces, otro de los beneficios es, por ejemplo, que contribuyen a la coordinación manual, al uso cuidadoso de los dedos, y además puede desarrollar tempranamente el sentido estético de los niños cuando nosotros, los adultos, padres y educadores, los seleccionamos con gusto y con criterio. Ahora quisiera comentarles el valor de las palabras que acompañan. Palabras que desde muy temprano transmiten al niño afecto, seguridad, y los vinculan emocionalmente con los adultos, sean sus padres o educadores. Este es el inmenso valor del lenguaje que está asociado a los arrullos, a los poemas cortos y a los juegos de palabras, que son más pertinentes y atractivos para los niños pequeños que están descubriendo el significado de las voces y de los sonidos. Pero también debo destacarles la importancia de las rimas, los estribillos, las adivinanzas, muchas aquellas que nosotras hemos aprendido a través de la tradición oral y que hacen disfrutar tanto a los pequeños como a los más grandes. El hablar, el conversar con el niño cada vez que se pueda, teniendo mucho cuidado con el tono de voz, ¿no? Y con el gesto, porque el gesto también es comunicación y transmite al niño, complementa y transmite al niño todo esto que les he señalado, afecto, seguridad, ¿no? Confianza. Y nosotros no solo podemos hablar a los niños en momentos en que estamos conectados a través de los libros, sino que también podemos y debemos hablar a los niños en todos los momentos de su atención y su cuidado diario. Cuando le estás cambiando el pañal, cuando le estás dando de comer, y especialmente en los momentos previos al dormir, ¿no? Un arrullo, una nana, con la voz y el movimiento y el gesto, un pequeño poema corto al bebé, todo ello activa su cerebro, lo estimula, pero en el caso del tono de voz y en estos tipos de herramientas que les acabo de señalar, ¿no? Lo que ocurre es que tranquiliza al niño en la medida en que la confianza de sentirse acogido, de ser receptor del cariño del adulto, hace que él se sienta tranquilo, por ejemplo, y en el momento de dormir pueda conciliar mejor el sueño y se quede más tranquilo. Ese es un hecho que la mayoría de padres, cuando lo hacen, lo han podido demostrar, ¿no? Lo han podido comprobar. Hablemos ahora de los cuentos, pero de los beneficios de los cuentos en los niños.
Reconocer que todo este valor de los libros y de los cuentos para los niños, en primer lugar, y como punto de partida, nos exige una forma de mirar al niño como un sujeto lector. Cuando los niños son pequeños y todavía no saben leer, podemos recurrir a la magia de los cuentos ilustrados, porque el lenguaje de las imágenes es un lenguaje estimulante, atractivo, muy poderoso, y ponerlos al alcance de los niños a estos cuentos ilustrados trae una serie de beneficios. El narrar, el leerles nosotros también a los niños, deja, además de despertar el gusto e interés por la lectura, incrementa el vocabulario y desarrolla el lenguaje del niño, pero también da espacio y libertad a la imaginación y a la creatividad. Desarrolla el sentido estético al apreciar las ilustraciones de calidad, que ya lo habíamos señalado también en los libros juguete, ¿no? Para los niños más pequeños, pero desarrolla la capacidad de concentración. Cuando el libro es atractivo, captura al niño, al interés del niño, y también promueve la iniciativa personal y autonomía, porque el niño puede él mismo seleccionar los libros y debemos permitírselo. El niño va a ir, si nosotros hacemos una pequeña área dentro de la habitación, o tenemos de hecho la biblioteca del aula bien implementada, el niño debe tener un momento, un horario en el que él con total libertad puede ir a seleccionar los cuentos. Y es así como trabajamos su iniciativa y su autonomía. Generalmente los padres de familia y los docentes, los educadores, están muy preocupados, o por lo menos en experiencias así, les interesa mucho más el valor de los cuentos desde el punto de vista del desarrollo cognitivo del niño, pensando quizás en el aprendizaje y la lectoescritura. Pero muchas veces no podemos, dejamos de visualizar un aspecto que es muy importante, es un valor intrínseco, sobre todo en los libros actuales y modernos, también en los clásicos, pero ahora existe una variedad mayor, y es la contribución que estos libros, en general, y cuentos para niños, hacen al crecimiento emocional. Miren, como punto de partida les diré que en la medida en que el niño está mirando a los personajes de un cuento o está escuchando una historia, él empieza a reconocer y puede expresar sentimientos, porque hay una identificación con los personajes y con las situaciones que les ofrecen los libros. Y entonces hay así una facilitación de la expresión de las emociones. Y puede ser que el niño converse sobre ellas. Aquí sí es importante el papel del adulto como un mediador que por momentos puede darse cuenta de que el niño está interesado en algo. Y le dice, me parece que te preocupa lo que pasa en la imagen, ¿no? Me parece que te preocupa lo que le pasó a el personaje. Y entonces, si el niño sonríe o se le ve algo particularmente entusiasmado, decirle, te agrada mucho esta historia, ¿no? Y entonces se va facilitando que el niño vaya expresando sus sentimientos. Por otro lado, la identificación con estos personajes es interesante porque es más fácil que el niño pueda expresar su mundo interno y sacarlo y darlo a conocer al adulto a través del distanciamiento que le ofrece el cuento. Porque hay un distanciamiento entre la experiencia real del niño, sus sentimientos que son reales, y los sentimientos reales del niño, y la posibilidad de, sin decirle al adulto, identificarse con ese personaje. Es decir, por ejemplo, vamos a pensar que hay un niño que tiene muchos celos a su hermanito que acaba de nacer. Y entonces mamá, muy inteligentemente, o la profesora, sabiendo que a ese niño le ha nacido un hermanito, le ofrece 2 o 3 cuentos y uno de ellos es Me nació un hermanito. El niño empieza a mirar las imágenes. No necesariamente tú lo acompañas en ese momento, pero estás atento. Y el niño, en la medida en que va pasando las páginas, él va interpretando y analizando la imagen, porque que nos quede claro, la lectura hoy en día desde una concepción actual no es solamente la lectura a través del código de lenguaje, ¿no? Escrito, sino también
la lectura que el niño hace e interpretación de las imágenes, ¿no? De las ilustraciones que se presentan en lo que se llaman hoy en día libros álbum, en los cuales el poder del texto es muy semejante al poder de la ilustración, y en algunos casos la fuerza que tiene la ilustración es mayor que la del texto. Entonces el niño pequeño puede estar mirando las imágenes y se va identificando con los personajes, con la imagen del niñito que, por ejemplo, está con cara molesta, es lo que él siente frente al hermano, pero que no se atreve a decir a papá y a mamá. Pero de repente después puede decir, a partir de ese cuento, se facilita la expresión y puede decir, a mí me pasa como a Pablo. Yo siento como Pablo, los hermanitos molestan. Ya lo dijo. Sí, me imagino, hijito, que te molesta, ¿no? Me imagino, Santiago, que te molesta, porque a todos los niños quieren a sus hermanitos, pero bueno, antes estabas tú solito, tenías toda la atención de mamá y de papá, y ahora no es así. No es convertir a los padres ni a los docentes en psicólogos, es simplemente estar atento a la reacción, ¿no?, del niño frente a las imágenes, de las ilustraciones y los textos en aquellos niños que leen, o cuando una docente o un padre lee al niño un texto. Entonces, por otro lado, el mensaje afectivo del cuento ofrece calma y consuelo en situaciones especiales de dolor, de confusión y miedo. Miren, acá tengo dos cuentos, no sé si ahí lo tienen. Este es el valiente Teo. Teo es un poco miedoso, le dan miedo las brujas, los bandidos, los fantasmas, también tiene miedo de su hámster, de los truenos, ¿no? Pero un día tiene una genial idea para vencer todos los miedos. Entonces, por ejemplo, es un cuento muy interesante, ¿no?, que nos habla del miedo de los niños. Aquí lo vemos a Teo, construye una máscara muy grande que lo hace sentirse muy fuerte. Y esas son ideas para los niños y para los padres y educadores. Este es otro cuento, por ejemplo. Esta es una colección, no estoy haciendo propaganda a un cuento, ¿ah? Ojo, son los cuentos con los que yo trabajo, ya les conté que yo soy psicóloga. Entonces, por ejemplo, este es un cuento que se llama Mis sentimientos, y en realidad aborda muchos de los sentimientos que experimentan los niños con frecuencia, ¿no? Cada título enfoca alguno de ellos, y generalmente se enfocan con mucha humor, calidez, ¿no? Y da soluciones o salidas positivas. Y entonces eso estimula que los niños tengan una cierta confianza, que su autoestima se fortalezca, y que piensen que así como el personaje logró solucionar o superar sus miedos, sus preocupaciones, ellos también lo pueden hacer. Por otro lado, desde el punto de vista emocional, los cuentos también desarrollan la empatía, esos cuentos sobre solidaridad, generosidad, amistad, todos ellos que ayudan a que los niños se pongan en el lugar de los otros, ¿no? Y son un elemento muy, muy importante en épocas en que hay tanto egoísmo en los niños, debido a que son muchas veces hijos únicos, ¿no? Y esa es una situación real de la familia, de las características de la estructura familiar actual. El hecho de que el niño viva aventuras en mundos irreales también hace que el niño se sienta poderoso, capaz de crecer emocionalmente, se alienta la autoestima, la seguridad personal. Y cuando un cuento es regalado, es leído, es compartido con un adulto que hace sentir al niño que ese niño es importante y que por eso comparte ese tiempo con él de lectura conjunta de un cuento, estamos también fortaleciendo el vínculo afectivo con el adulto. Miren, ahí les presento una serie de cuentos que me parece interesante que presentárselos, porque ustedes pueden ver la amplia gama de cuentos que existen hoy día con una temática tan diversa y rica. Antiguamente, los cuentos clásicos no pasaban del Patito Feo, Los Tres Chanchitos, en fin, donde sí son cuentos interesantes e importantes, pero esta variedad de ahora se conecta más con la realidad y el mundo interno del niño,
que es bastante complejo porque hay muchas situaciones y vivencias y retos que afrontar en la vida y en el diario vivir de estos niños y de las familias. Miren, el cuento que ustedes ven allí hacia su izquierda, que es Siempre, es un cuento simpaticísimo para trabajar el tema de la muerte. Es un osito que está feliz con su madre y de repente la abraza y le dice, mamá, yo no quiero que tú nunca dejes de estar a mi lado. Y mamá le dice, yo siempre voy a estar a tu lado. Y él le dice, ¿nunca vas a dejar de estar conmigo? No, le dice, siempre voy a estar contigo. Pero mamá, ¿y si te mueres? Y entonces la mamá le dice, aún si yo muriese, ¿no? En el cuento es así, ¿no? Le dice, yo estaré siempre contigo, porque todos estos momentos que hemos vivido juntos, tú los vas a volver a vivir. Cuando estés en este caso en el bosque, cuando te estés bañando en el río, etcétera, te vas a acordar de mí. Entonces, ese es un cuento para trabajar las angustias de los niños, que muchas veces empiezan alrededor de los 4 o 5 años, por ejemplo, en esta época del coronavirus, que han visto algunos niños fallecer, a sus abuelos o familiares, ¿no? Luego tienes otro que está ahí que se dice, que se llama Yo mataré monstruos por ti, o por ejemplo, cuando estoy celoso, y Julieta, estate quieta, que es una niña muy movida, y que todo el tiempo le dicen, Julieta, estate quieta, ¿no? Entonces, no te vayas, que tiene que ver con el miedo a la pérdida, a la separación, que es un tema que como psicóloga yo lo veo ahora muy recurrente. O sea, los niños con miedo de separarse del papá, que les viene una angustia de separación, que les viene una pataleta, que antes era muy usual en los niños de 0, 2 años de edad, y ahora se presentan niños de 3, de 4 años, que no quieren ir al colegio, ¿no? Que lloran en la puerta para ingresar al nido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allí ustedes pueden ver la riqueza, ¿no? Y la diversidad de cuentos que los adultos tenemos que empezar a escoger. Es muy importante la selección para pensar qué es lo que puede ayudar a mi niño. Y no es, por favor, tampoco, que ustedes agarren y, por ejemplo, agarren el cuento de Me nació el hermanito que les comenté antes, al niño que le acaba de nacer su hermanito y que ustedes ven que está molesto, celoso porque se empezó a orinar ya en la cama, y entonces ustedes le van y le dicen, mira, te he comprado este cuento para que veas ahí cómo lo que le pasa a este niñito que también tiene celos como tú. No, la idea es simplemente dar la posibilidad de que el niño se contacte con el cuento de una manera muy tranquila, junto con otros cuentos que ustedes pueden comprar. Y bueno, quizás un consejo que sí les daría, traten de involucrar a sus niños tempranamente, llevándolos a las librerías. Ahora la mayoría de librerías, el área de niños tiene espacios para sentarse y para revisar libros que están ahí en exposición. Lleven a sus niños, ese es un mensaje para los padres. En el caso de los docentes, enriquezcan la biblioteca del aula, que no sean siempre libros que parece que dan información y conocimientos. Busquen también libros que acompañan emocionalmente a los niños. Ahora, comparto con ustedes algunos aspectos sobre los que yo quisiera que ustedes reflexionen para encontrarle un sentido a esta charla virtual que he tenido con ustedes. El primero es identificar 3 ideas de esta charla que les han parecido importantes y pensar en por qué les han parecido importantes, ¿no? La segunda es, si eres padre o madre de familia, define qué compromisos podrías asumir en el hogar para motivar el interés por los libros y la lectura en tus hijos, ¿no? Y si eres docente de educación inicial, piensa en qué nuevas estrategias pedagógicas y acciones de trabajo con las familias podrías aplicar las ideas que te hemos compartido hoy en día y cuáles de esas estrategias tú puedes aplicar para promover el desarrollo de las capacidades lingüísticas y el interés por los libros y la lectura en tus alumnos. Gracias. Gracias a todos ustedes.